Muy buenos días, mi nombre es Carol Vega y esta presentación corresponde a la intención investigativa de mi proyecto de tesis doctoral adscrito al doctorado en Ciencias de la Educación perteneciente a la Universidad Pedagógica Experimental Extensión San Cristóbal. Mi intención investigativa se titula Aporte teórico sobre la enseñanza de la química apoyada en las TIC en la educación media. En cuanto a los propósitos de la investigación, se tienen los que se visualizan en la pantalla y pues que están articulados a las interrogantes investigativas, teniendo como propósito integrador generar un aporte teórico en forma de constructo sobre la enseñanza de la química apoyada en las TIC en la educación media en el municipio de Soacha. Teniendo adicional propósitos concretos, cuatro propósitos concretos que son develar las experiencias de los docentes sobre la enseñanza de la química apoyada en las TIC en la educación media, pues en el municipio de Soacha. Adicional, de interpretar los significados de los docentes de química, que los docentes de química atribuyen al uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas en la educación media, pues en el municipio de Soacha. Adicional, de analizar las prácticas pedagógicas pues que tienen estos docentes para la enseñanza de la química apoyada en las TIC, pues en el municipio de Soacha. Para tener un propósito de salida, que es el de construir fundamentos teóricos sobre la enseñanza de la química apoyada en las TIC en educación media, pues en el municipio de Soacha. Pasando al contexto metodológico, se caracteriza esta investigación a partir del paradigma interpretativo basándose en los aportes de Krauss en 1995, además de una investigación pues, de naturaleza pues, determinada desde la obtención de datos como una pesquisa de campo, recogiendo pues, la información de forma directa en el contexto estudiado. Adicional, su enfoque es cualitativo desde los aportes de Creswell citado por Basilaches y también pues, por lo propuesto por Tenzin y Lincoln en el 2005. Y el método es la fenomenología a partir de los aportes de Heidegger, en el que la idea no es solamente describir las experiencias tal cual, sino interpretar su significado desde la mirada del sujeto informante. La investigación se centra pues para ser desarrollada en las experiencias de cuatro docentes de química que orientan clase en educación secundaria en tres instituciones educativas públicas, pues que tienen como común denominador que las tres pertenecen al municipio de Soacha, pero pues se diferencian en que dos de ellas se ubican en la comuna 3 y la otra pues en la comuna 5, haciendo pues que los contextos de cada pues maestro sean sumamente particulares. Teniendo en cuenta que esta investigación se proyecta como fenomenológica e interpretativa, se propone un procedimiento investigativo realizando un híbrido de lo propuesto por Fuster en el 2019 para estudios fenomenológicos, que aunque tiene un fundamento sólido, pues su aplicación resulta ser muy general respecto a actividades pues, de la investigación. Por ello, para este caso es enriquecido por lo propuesto por la Torre 1996 para la investigación cualitativa, permitiendo una organización de forma mucho más detallada del proceso investigativo y pues mucho más riguroso en la articulación pues, de la fenomenología con la investigación cualitativa como tal. De este modo, se plantean cinco fases, donde en la primera se tiene la etapa de formulación de la problemática investigativa, la fundamentación teórica, pues una segunda fase con la etapa de selección del escenario de la investigación, los informantes clave, las técnicas e instrumentos, una tercera fase de recolección de datos mediante el instrumento pues, seleccionado, una cuarta fase de análisis de información en la que se proyecta el software Atlas T y una última fase con la etapa pues, de construcción del aporte teórico. Las técnicas a utilizar son la observación participante a través del instrumento guía de observación y la entrevista a profundidad a través del instrumento de guión de entrevista. Se proyecta realizar 4 entrevistas en total y 2 observaciones pues, para cada docente en distintos momentos, teniendo así un total de 8 observaciones. Pues esto con la finalidad de verificar la autenticidad de la información sobre cómo es la práctica de los docentes frente al uso de las TIC en las clases de química. Para el análisis de la información se tiene en cuenta la teoría fundamentada, en la que la información se analiza mediante un proceso sistemático para que en este caso consistirá en realizar una codificación abierta, en la que se identifican y etiquetan conceptos clave directamente desde los datos obtenidos en las entrevistas pues a cada docente y a las observaciones no participantes. Pasando después a una codificación axial, donde se agrupan los códigos en categorías y se exploran pues, las relaciones existentes entre sí para luego, mediante una codificación selectiva, integrar todo alrededor de una categoría central emergente pues, que daría sentido al fenómeno estudiado. De esta forma, el análisis permitiría pues, construir una teoría emergente. En cuanto a los criterios de rigor científico, se proyecta utilizar la propuesta pues, por Cuba y Lincoln en 1994, partiendo de la credibilidad, que es un criterio pues, que se alcanzaría a partir de la triangulación de los datos obtenidos, pues de los instrumentos aplicados, o sea, de la entrevista a profundidad y pues de la observación no participante. Además de la revisión pues, con los participantes de los datos obtenidos, para así comprobar pues, que estos estén acordes a sus percepciones. En cuanto a la transferibilidad, se proyecta ser alcanzada mediante la entrevista a profundidad, las cuales permiten conocer de manera específica los contextos de cada informante clave, cuestión que permitiría una replicación en otros escenarios con características similares. Respecto a la fiabilidad, es un criterio pues, que se proyectaría alcanzar mediante la entrevista a profundidad y la sistematización de los datos con rigurosidad, además de tener pues, una auditoría externa de otro investigador quien revisaría las transcripciones, el análisis de datos e interpretaciones, verificando así la rigurosidad del proceso. Y pues como último criterio se tiene la confirmabilidad, la cual se alcanzaría mediante el desarrollo transparente y reflexivo, pues al llevar a cabo las fases de la investigación ya mencionada, además pues de la objetividad frente a la interpretación de los datos a utilizar, pues el software de análisis cualitativo, pues que es Atlas T. Por último, las referencias de este momento 3. Gracias.